Hola, hombres y mujeres de la costura. Bueno, hace poco hice un short contándole que falta muy poquito para mi casamiento. Bueno, que me voy a casar. Y obviamente que estoy organizando mi boda y se escuchan comentarios de todos lados. Mirá que la Argentina está complicado. Organizar una boda es muy caro, mucha plata, millones y millones. Pero lo que no saben es que tanto como yo, como todos los que estamos en esta comunidad, en este canal, sabemos que podemos hacer muchas cosas con nuestras manos y tenemos esa habilidad que nos hace minimizar gastos. Así que bueno, yo quiero hacerle videitos porque aparte de la costura sabemos que es un canal donde hacemos manualidades. Entonces el video de hoy se va a tratar de cómo hacer un ramo. Le voy a enseñar a hacer diferentes tipos de flores de tela, así que muy lindo para que puedan aprender y cómo armar el ramo. Después también vamos a armar una coronita. En otros videos les voy a mostrar cómo hacer unos faroles para adornar, porque va a ser al aire libre la boda. Y vamos a adornar los árboles y hice unos faroles solamente de ramitas, bien pintadito, cero gasto, solamente hay que tomarse, digamos, el trabajo de ir a buscar ramitas. Después también tenemos el centro de mesa, que también lo hice con ramas y flores, re lindo. Así que bueno, estén atentos. Si no te suscribiste, puedes suscribirte ya para cuando empiece a subir los otros videitos les llegue la notificación de los nuevos videos nuevos, que se va a tratar todo sobre la boda. Quédense hasta el final y ahora pasamos al tutorial. Bueno, lo que voy a empezar a enseñarles a hacer esta rosa en color coral, hermosa, y en blanca, que es lo que vamos a utilizar para el ramo. También tenemos estas florcitas que son estilos diferentes. Y esas están hechas de tela. Todas las que les voy a enseñar ahora a hacer son flores de tela. Como están viendo en pantalla, la tela que vamos a utilizar es tela de raso. Y empezamos. Miren muy atenta cómo yo voy haciendo. Para que el pétalo salga como corresponde, el fuego lo van a poner del lado del derecho de la tela. Lo van a apoyar así, del lado del derecho. ¿Ves? Donde tiene más brillito, ahí es donde apoyan el fuego. Y entonces se dobla para el lado contrario, como ven en pantalla. Bueno, mi madre con sus manos maravillosas acá ayudándome, como todos los adornos que estuve haciendo para mi boda, ella estuvo presente ayudándome. Así que puedo llegar a decir que saqué el talento de mi madre.
Bueno, lo que están viendo en pantalla son flores paniculatas, se llama. Generalmente lo usamos siempre para decorar en todo evento o hacer ramos. Y se consigue en cualquier florería. También utilizamos plantas silvestres. Acá les muestro. Estas había cantidad en un campo, así que bueno, yo aproveché y las arranqué. Tenemos estas también. Cola de zorro le dicen en mi zona. Y tenemos las rosas de tela de raso, como ya les mostré, les enseñé cómo se hacen. Tenemos las otras florcitas también de papel crepé. Y bueno, ahora te vamos a mostrar el armado del ramo.